Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Armando Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de Código Cero, un ciclo de entrevistas con poetas mexicanos contemporáneos que llevamos aquí en Irradiación. Y bueno, el invitado de hoy es Saúl Ordóñez. Él es poeta y profesor, nació en Toluca, Estado de México, cursó el doctorado en Humanidades en la UMX, es autor de los poemarios Jeffrey, Obra Negra, Premio Nacional de Poesía Joven Elías Landino 2011, Via Crucis, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2018, Trompa de Perro, mención honorífica en el primer certamen estatal de literatura Laura Méndez de Cuenca, 2017. Compiló y prologó Afuera, Arca Poética de la Diversidad Sexual en 2017. Sus libros más recientes son El Castillo de la Impureza en Escrúpulos, 2022, y Animula, Agüita de Chale, 2023. También incursionado en las artes visuales y en el collage. Pero antes de empezar, también les recuerdo que tenemos una cita este sábado 10 de febrero en Estridente Café en la Ciudad de México. Tendremos un live con algunos poetas que han colaborado con nosotros en nuestros últimos números. Habrá micrófono abierto y venta de libros. Así que ahí nos vemos. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación, Saúl. No, al contrario, muchas gracias Armando y muchas gracias a el equipo de radiación y las personas que nos ven. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, con esta charla. Lo primero que me gustaría que habláramos y que nos platicaras tantito es un poquito sobre este último libro. ¿Cómo surge? ¿De qué va? ¿Cómo fue el proceso de trabajo alrededor de él? Anímula. Bueno, es el último libro que he publicado, pero no es un libro reciente. De hecho, se escribió más o menos hace como unos 10 años, cuando yo vivía en Tenango y tenía una pareja, de hecho me iba a casar con él. Y ahora que lo he leído para publicarlo en Agüita de Chale, donde por fin vio la luz, fue una experiencia interesante porque desde un punto de vista poético, escritural, pues ya no estoy ahí, ¿no? Incluso algunas personas que lo han leído, que conocen mi trabajo, dicen, es que ya no es el Saúl de ahora, ¿no? Y también fue algo bastante interesante desde un punto de vista individual, porque fue una etapa bastante bonita en mi vida, fueron una época muy feliz, pero también el texto juega con esas cuestiones de alguien que ya predice la ruptura de una relación y muchas otras cosas, ¿no? Me parece muy interesante porque creo que además en tus libros trabajas con ciertos temas y uno de ellos sería el amor, pero en esta vertiente como un poco más vinculada con la condición humana, con todo lo que hay alrededor de y no solamente esta celebración. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto. Ese es un tema bastante interesante porque me he dado cuenta de que creo que toda mi obra he tenido un solo tema, ¿no? Que es esta relación con el otro, pero realmente es una relación bastante complicada. Desde Jeffrey, ¿no? Que yo pensaba que Jeffrey había sido un pretexto, pero no, Jeffrey tiene un montón de autobiografía ahí, ¿no? De autobiográfico. Y pues ahí habla de una relación enfermiza con el otro, sobre todo con una pareja, ¿no? Entonces habla de codependencia, de abuso, de violencia, y son temas que se repiten en mi obra en relación, por ejemplo, con la familia, con El Castillo de la Impureza, con otro libro que escribí sobre mi familia que se llama El Libro de Memoria, y pues también sobre la relación de pareja está este Anímula, y creo que toda la vida he estado escribiendo sobre el amor, ¿no? Ahora que lo veo. Y en ese sentido también me gustaría que nos hablaras también de algunos otros temas que se vinculan, ¿no? Y que también te obsesionan, o por ejemplo, ahorita mencionabas que este es un libro que, pues, si bien ahorita se publica, ya habías escrito antes. ¿Cuáles son estas nuevas preocupaciones que rondan un poquito ahorita tu escritura? Bueno, hay una preocupación que ha estado siempre presente desde el principio y creo que es lo que salva mi trabajo, ¿no? Que es la preocupación por el lenguaje. Creo que la preocupación por el uso estético, poético, lo que quiera que diga eso, incluso político y ético del lenguaje a lo largo de mi obra, ha sido lo que la ha salvado de ser una mera catarsis, ¿no? Una mera terapia individual. Y los temas que ahora estoy explorando, ¿cómo? Como de lo que estoy escribiendo y así.
Sí, no, por ejemplo, ahorita que mencionabas el uso del lenguaje, me parece que eso también es algo que se hace evidente en tus libros, ¿no? Es decir, siempre hay un trabajo preciso con el lenguaje, con la forma de comunicar las cosas, ¿no? Y en ese sentido también me preguntaba, pues esto, ¿no? Es decir, cómo se vincula esta preocupación, ahorita mencionabas, con la violencia, con el cuerpo, con todas estas cuestiones que podrían parecer igual como un poco desvinculadas de la expresión, ¿no? Creo que me voy a poner muy filosófico, pero creo que todo es lenguaje, ¿no? O sea, finalmente está el cuerpo o lo real en términos lacanianos a lo que no tenemos acceso. Y a lo que tenemos acceso es a lo simbólico, es puro, puro lenguaje, ¿no? Y finalmente yo me relaciono con el mundo a través de significantes lingüísticos, ¿no? O sea, yo no me relaciono con el árbol como ente, me relaciono con el árbol como ente lingüístico. Creo que soy muy Wittgenstein, ¿no? Ahorita. Los límites del lenguaje son los límites del mundo. Pero es algo que se repite en muchos pensadores, o sea, Wittgenstein, Lacan y demás, que además son pensadores que me interesan. Todo es lenguaje. Y algo que me interesa ahora, por ejemplo, es, aunque no lo puedo explorar, no lo puedo explorar no solo en la poesía, no lo puedo explorar tampoco en la vivencia, es la relación, por ejemplo, de los animales con el mundo, que los filósofos dicen que los animales no tienen mundo porque no tienen lenguaje, pero no, estoy seguro de que debe haber una relación prelingüística o postlingüística, o sea, más acá o más allá del lenguaje, y creo que toda la poesía tiende hacia ello. Y creo que de repente tenemos atisbos de eso. Por ejemplo, me interesa mucho la poesía mística, y la poesía mística siempre es un tratar de decir lo que no se puede expresar. ¿Cómo puedes expresar? Simón Weil lo dice bellísimo, Cristo mismo bajó y me tomó. ¿Cómo puedes expresar eso? ¿No? Ahí está San Juan de la Cruz, está Santa Teresa, está el Cantar de los Cantares, está esa grande poesía mística que trata de comunicar lo incomunicable, pero también de hacer pensable o experienciable para el sujeto lo que no lo es, ¿no? Porque incluso fuera del ámbito místico, en la vida cotidiana, ¿cómo puedo yo describir o narrar un orgasmo? O sea, ¿cómo puedo hacerle sentir a otra persona con solo, sin que ella lo esté experimentando un orgasmo? O a lo que me sabe la comida, o tomarme un vaso de agua bien frío cuando hace calor. De repente creo que la poesía se trata de eso, de tratar de decir lo que no se puede decir, aunque es un lugar común también esto. Me llama la atención que mencionas ahorita tú mismo no solamente pues tu lectura de los poetas místicos, sino tus vinculaciones con la filosofía, ¿no? Y en esa medida, ¿en qué medida también se nutre tu escritura de otras disciplinas y de otros autores y de otros pensamientos, ¿no? Bueno, yo creo que mi poesía es una olla podrida. Yo meto todo lo que tengo a la mano. Meto filosofía, meto religión, meto música, meto cine, meto arte, meto la vida cotidiana. Creo que es eso, ¿no? Y se trata de, yo lo veo como un collage. Tú que mencionaste el collage. O sea, mis poemas son collage. Tomo pedacitos de aquí y de allá, de todo, y armo ese objeto lingüístico que es el poema, ¿no? Y pues sí, tu escritura en realidad me parece muy versátil, ¿no? Pienso en un Jeffrey donde se nota también cierta investigación alrededor del tema, pero también en El Castillo de la Impureza, donde tú mismo ya lo adelantabas, pues hablas un poco de la relación familiar y en efecto, uno encuentra este lenguaje que puede ser desde muy, muy profundo, muy complicado, pero también muy coloquial, muy del momento, muy de representar ese momento exacto de la mirada del niño, ¿no? Eh, y bueno, yo me preguntaba además, en esa medida, eh, ¿qué otros poetas te han formado y te han nutrido y consideras tú que forman como parte medular también de tu obra? Uf, bueno, esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Juan Carlos Bautista para mí fue fundamental cuando yo empecé a escribir poesía. Y también Rimbaud, Arthur Rimbaud. De hecho, la lectura de Los Malditos, ¿no? Rimbaud, Baudelaire, Lautréamont, y también de esta poesía estadounidense, ¿no? Walt Whitman, Emily Dickinson,
Edgar Allan Poe, también los Beats, ¿no? Allen Ginsberg está muy presente en mi poesía, pero creo que también las lecturas han variado. Obviamente una tremenda influencia es mi maestro Guillermo Fernández, a quien siempre le voy a estar tremendamente agradecido. La deuda que tengo con Guillermo, no solo como poeta, sino como ser humano, es impagable. Está Cristina Rivera Garza, que también fue maestra y que creo que es la más grande escritora que tenemos en México. Y también están los amigos, ¿no? O sea, me identifico mucho con la obra de Sergio Ló, me identifico con la obra de Oscar David López. Creo que los tres tenemos como, en esa generación tenemos como muchas cercanías, ¿no? Aunque también tenemos nuestras diferencias. Eh, Me gusta mucho la poesía mística, ya lo dije, ¿no? Me gusta San Juan de la Cruz, me gusta Santa Teresa, me gusta la Biblia. Ahora sí ya la leí completa, ¿no? ¿Qué más? La filosofía. Eh, eh, Me gusta Tamara Kamensain, me gusta mucho Tamara Kamensain. Me gusta Manosa y Giorgio. No sé, es que las lecturas van cambiando. Y creo que también es importante que en mis libros de cabecera no solo hay poesía, ¿no? O sea, tú ya mencionaste la filosofía, obviamente está María Zambrano, está Simone Weil, mis respetos, está Hannah Arendt, está Benjamin, está Michel Foucault últimamente, ¿no? Que creo que tiene que ver con toda esta pregunta ética sobre el lenguaje y demás, porque también está Platón y todo eso, aunque no estoy muy convencido de sus propuestas. Heidegger ya no me gusta para nada, ¿no? Son puros juegos de lenguaje. Wittgenstein me encanta. Creo que Wittgenstein roza la mística, o sea, va de la lógica matemática más dura a la mística, ¿no? Y aparte tuvo la fortuna de poder desdecirse, ¿no? En ese cambio, en ese giro. Y también tengo narradores de cabecera. Marguerite Yourcenar, Edgar Allan Poe, eh, y que tiene que ver con la relación poética con el lenguaje, no solo en el verso, también en la prosa. Alfred Jelinek, me encanta Alfred Jelinek, y tiene que ver también con los temas, ¿no? Con este análisis casi microscópico de la violencia cotidiana y del lenguaje. Herta Müller. Han dicho que me parezco a Reinaldo Arenas, no lo había considerado, pero tal vez sí. Eh, Clarice Lispector, amo a Clarice Lispector. Robert Balzer, me encantaría saber alemán para poder leer a Robert Balzer en alemán, pero no lo voy a hacer. Creo que eso. No, pues creo que al final de cuentas todas esas lecturas se advierten justamente en tu obra, pero sabes que ahorita ya tocaste un poquito el tema y me gustaría que nos fuéramos pues a los inicios y que nos platicaras un poquito de cómo empezaste a escribir, cuáles fueron tus motivaciones, cuáles fueron tus primeras ideas y tus primeros tanteos en la poesía. Esto también ya lo he narrado varias veces. Y creo que tiene que ver con el mito del cómo se hace el poeta y demás, ¿no? Realmente en mi casa no había muchos libros. O sea, mi mamá sí leía. Vengo de una familia donde más bien eran mujeres lectoras, ¿no? Mi bisabuela, por el lado materno, era una gran lectora, pero era más bien como una leyenda, ¿no? O sea, mamá Loli leía mucho, pero, o sea, yo la conocí ya muy viejita, tengo recuerdos muy vagos de ella. Mi abuela era más bien una cuestión religiosa, ¿no? Como que los libros de oración siempre estaban al lado, y creo que también por eso tengo esta cuestión católica, esta obsesión con la religión, que puede resultar bastante enfermiza también. Eh, Mi mamá leía, pero después dejó de leer, ¿no? Por las cuestiones cotidianas, el trabajo, los hijos y esas cosas. Y en mi casa había dos libros de poesía, que creo que estaban en las casas de todos los hogares mexicanos de esa época, El declamador sin maestro y Huellas de dolor, esperanza y una cosa así, ¿no? Y aparte es bien importante que haya sido ese tipo de poesía, ¿no? Bien decimonónica, bien romántica, bien... Incluso en la primaria a mí me tocó declamar varias veces. Y con las monjas en medio del patio, en el sol ahí, allá en la ventana del casucho viejo abierto en verano, ¿no? Y yo le agarré coraje a esa poesía y le agarré coraje a esa forma de decir poesía, ¿no? Que también tiene que ver con la postura que ha tomado mi generación ante la tradición, que creo que no es del todo sana.
porque de repente he escuchado así comentarios, no sé, como guácala Juan de Dios Pez, o sea, guácala, hasta muerte sin fin, o sea, ese monstruo lingüístico y ontológico, no sé qué cosas dicen, pero yo quisiera el uso del lenguaje de Juan de Dios Pesa para un domingo, ¿no? Obviamente los temas están trasnochados, ¿no? Más que poético es retórico, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva siglo XXI, porque en esa época lo que tenía la gente, ¿no? Pero qué uso del lenguaje tan maravilloso, ¿no? Y además de eso, además de tener esos libros, acceso a esos libros, pude escuchar, y creo que ahí estuvo más mi contacto con la poesía, obviamente al declamador de América, Manuel Bernal, ¿no? Con esa cosa engolada y demás. Pero para mí la verdadera poesía en ese momento estuvo, mi mamá tenía 3 cassettes, los recuerdo así perfectamente azulitos, ¿no? Era Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y Facundo Cabral. Y ahora, a mis 42 años, sigo diciendo, me quito el sombrero, maravillosos poetas, ¿no? O sea, creo que esos 3 ejemplos unen el uso poético del lenguaje con un compromiso ético y político y humano, ¿no? Entonces esos fueron mis primeros acercamientos a la poesía. Y yo empecé a escribir desde muy niño. Ahora me doy cuenta de que uno escribe porque no se siente bien en el mundo, ¿no? Es como una forma de escapar de la realidad, creando un mundo paralelo. Pero en mi caso resultó al revés, porque tratando de alejarme del mundo me encontré con él. Tratando de alejarme del mundo en la literatura, me encontré con él en la literatura. Y tuve que enfrentar lo que tú decías, ¿no? La condición humana y no solo la violencia social y familiar, eso es muy fácil. Mi propia violencia. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Darme cuenta de que no soy una víctima, que también soy un victimario. Y que no solo he sido violentado, sino que he violentado y sigo violentando y violentaré, ¿no? Creo que eso es muy importante. Pero, siguiendo con esta cuestión infantil, yo creía que los poemas, dice Rambo algo muy bonito por ahí, los poemas se escriben, no es Rambo, es Pierre Michon hablando de Rambo. Dice, los poemas, los versos se escriben para darlos y que acá me nos den algo como el amor. Lo dice Pierre Michon hablando de la relación de Rambo con su madre, por ejemplo, ¿no? O con Verlaine, pienso yo también. Entonces, para mí esa idea del amor, digo, de la poesía, ¿no? Eran como cartitas para caerle bien a la gente, a mi familia, a los niños y las niñas que me gustaban, y todo eso. Y eran cartitas de amor y desamor. Pero pues así no funciona la literatura, ¿no? Realmente la expresión de los bonitos sentimientos no funciona como poesía. Porque primero no tenemos bonitos sentimientos, yo no los tengo. Y segundo, tienes que tener un uso estético del lenguaje. Y yo aprendí lo que era la poesía hasta que leí a Juan Carlos Bautista y a Arthur Rimbaud. Y esto fue ya en la prepa. Y a partir de ahí, de mi relación con ciertas personas, por ejemplo, mi maestra Coral Herrera en el TEC, y después Guillermo, Cristina y otra gente que se dedicó a la escritura y que me llevó por ahí, me di cuenta de lo que era escribir. Y en ese sentido, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a alguien que está empezando apenas en la poesía o que tiene ganas de entrarle y más o menos no sabe cómo hacerlo? Que lea mucho, que lea todo, ¿no? Que lea mucho, que lea todo y que no le haga caso a viejos ridículos como yo que le dicen que eso no es poesía. Porque ahora no sé qué es poesía, ¿no? Creo que hay que ser muy particulares y no generalizar. Porque dije, no, es que la expresión de un sentimiento no es poesía. Pero pienso en Ida Vilariño, ¿no? Que sus poemas aparentemente son muy simples y muy directos, ¿no? O sea, ya no tendré a tu hijo, ya no te estarás conmigo, ya no te veré morir. Y es wow, ¿no? Entonces, de repente, eh, ahora me pregunto por ciertas expresiones poéticas, ciertos ejercicios poéticos. Ahora creo que no hay una naturaleza poética en los textos, sino que hay lecturas poéticas. Porque pienso
El Anti-Humboldt de Hugo García Manríquez, que es una lectura poética del Tratado de Libre Comercio. Y como lectura poética me funciona, ¿no? O pienso en la obra de Cristina Rivera Garza, por ejemplo, ¿no? Que no funciona como novela porque no es novela, no funciona como ensayo porque no es ensayo, no funciona como poesía porque no es poesía, pero funciona como texto porque es todo eso y más, ¿no? Me gustan mucho los textos que resultan inclasificables, como Clarice Lispector, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy leyendo? ¿Estoy leyendo una novela? No cuenta nada, no tiene personajes, son puras descripciones de sensaciones, ¿no? O Robert Balzer, que te puede tener páginas y páginas describiéndote un paseo. Porque creo que es eso, se trata de la escritura. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que lea todo, que vaya a talleres. Muchos piensan que se tiene que estudiar letras para ser escritor, no es cierto, se estudia letras para ser un académico, un crítico de la literatura. Los poetas todavía se forman en talleres, aunque ya está cambiando, ¿no? Siguiendo este modelo extranjero, ya están estas carreras, incluso posgrados, ¿no? De literatura creativa, escritura creativa y esas cosas. Pero también creo que hay que ser muy cuidadoso en qué escuelas o en qué talleres o en qué revistas y todo eso publicas, ¿no? Porque hay ciertos vicios que no pueden repetirse ya. Uno es la violencia pedagógica, aunque hay que distinguir entre violencia pedagógica, entre destruir sistemáticamente el texto y no solo el texto, sino los individuos, y más cuando son individuas, cuando son mujeres, porque de repente un taller es como el club de Toby, ¿no? Y llega una compañera y todos van sobre ella, porque se la quieren ligar o le destruyen los textos. O también cuando llega alguien, ¿no? Como somos el club, entonces al que no nos cae bien vamos a destruir su texto sistemáticamente. Eso no se puede hacer. Tú has estado conmigo en taller, ¿no? Y tú sabes que yo tengo una regla. Se pueden destruir los textos, pero no se tocan a los individuos. Por eso, todo tiene que ir sobre el texto, nada de interpretar, nada de esas cosas. Pero esto tiene una contraparte. Como autor, tú tienes que aguantar las críticas. Y aquí mi experiencia como docente ha sido diversa, porque cuando doy clases, por ejemplo, en secundario o en prepa, llega el chico o la chica que me lleva su libreta, ¿no? Y vea, yo también escribo. Si yo le digo, esto no es poesía. Si yo le digo lo que decía Guillermo Fernández, no sirves para esto, qué bueno que estés estudiando, dedícate a otra cosa. Entonces, no solo voy a destruir la carrera de quien tal vez pudo mejorar, sino a lo mejor le estoy haciendo daño a un ser humano. Y de repente pienso que si a Hitler lo hubieran aceptado en la escuela de artes, hubiéramos tenido un pésimo pintor, pero nos hubiéramos librado de un dictador que casi acaba con el mundo, ¿no? Entonces, aunque el arte no es catarsis, creo en su capacidad catártica, en su capacidad terapéutica, y creo que todos los individuos deben tener acceso a ella. Creo que todos los individuos deben poder expresar sus sentimientos, sus emociones, su historia, sus pensamientos de una forma literaria, entre comillas. Pero aparte esto de entre comillas es muy chafa porque no hay como una profesión, depende si estás validado o no. O sea, es muy discutible esto, ¿no? O sea, ¿por qué uno de mis alumnos no están validados como poetas y abro cualquier ejemplo de alt-lit y encuentro eso? Bonitos sentimientos que están validados como poesía publicados por grandes editoriales, ¿no? Creo que es eso, pero me estoy perdiendo. Bueno, a los alumnos no les puede decir eso, ¿no? No se les puede decir no sirves para esto, sino se les dice, ¿qué temas te interesan? Te sugiero que leas a Jaime Sabines, te sugiero que leas a Charles Bukowski, te sugiero que leas a Sergio Lot, te sugiero que leas tal revista y todas esas cuestiones. Y ahí, idealmente, ellos se dan cuenta de por dónde va el asunto. Pero cuando soy docente en talleres de poesía y demás, ahí sí puedo ser más exigente, porque la gente pretende algo de mí. Y lo que pretenden es una crítica rigurosa. Y mira, ya tocabas un poco ahorita el tema, pero me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre, pues, la importancia hasta cierto punto de la enseñanza de poesía y de justamente
cambiar estas prácticas, pero no solo eso, sino el simple hecho también de acercar a más personas a la poesía, a lo mejor no tanto, a lo mejor como autores, pero también como lectores, ¿no? Porque no sé qué opines tú, siento que faltan muchos más lectores de poesía, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Cuando doy clases, cuando daba clases en la Escuela de Escritores del Estado de México, Juan de las Baje, a lo primero que me enfrentaba era la mayoría de los alumnos, del alumnado, va por narrativa, va por dramaturgia. Muy pocos van por poesía. Entonces llegan a la clase y lo primero es, haces un diagnóstico, ¿no? ¿Qué has leído de poesía? ¿Qué poetas te gustan? No me gusta la poesía, no la entiendo, es difícil. Y de repente es, espérate, espérate. Y lo que se hace es una lectura acompañada, ¿no? Porque yo creo que la poesía no es difícil per se, es que no estamos acostumbrados a leerla, porque también hay narradores que no son fáciles para nada. No sé, pienso en Juan Rulfo, es todavía muy leído, ¿no? No es nada fácil, ¿no? Y además hay ciertos poetas, cierta poesía que se considera fácil y no lo es, solo lo es aparentemente. Pienso en la poesía coloquial, en Jaime Sabines, en Rosario Castellanos, en Mario Benedetti, que también se han vuelto lugares comunes, ¿no? Es que Benedetti es fácil y cursi. No, Benedetti es un gran poeta y no es cursi, es político, solo que no entiendes el discurso político atrás de lo que parece un poema de amor. Y además el amor es político, si estás en un país bajo la dictadura. Porque si has leído a Herta Müller, mascar chicles político en un país bajo una dictadura, ¿no? Entonces, creo que también lo que tenemos que hacer es, primero, hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué vamos a poner a leer a la gente? Porque si les damos algo que sea muy complicado y de repente les queremos dar tierra baldía o las elegías de Duino, van a correr, nos van a odiar a nosotros, a la poesía y todo eso, ¿no? Y aparte, no nos damos cuenta de que todos los días todos hacemos un uso poético del lenguaje. Me muero de hambre, no es cierto, es una hipérbole, ¿no? Y así, ¿no? Ya me cayó el 20, es una metáfora. Y además, la poesía está en todos lados. Yo ya mencioné, ¿no? Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral, que yo los conocí no a través de sus libros, a los que llegué después, sino de sus canciones. Y ahorita pienso en Natalia Lafourcade, en Mon Laferte, incluso en los corridos tumbados. Cambiando quizá un poquito de tema, de pronto también escuchándote hablar me preguntaba en qué medida Saúl Ordóñez es un poeta que le preocupa también lo que digan de sus libros, ¿no? No solo me refiero a la crítica escrita o académica, sino también a la lectura que puede hacer cualquier persona, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido tu experiencia alrededor de esto? ¿Qué tipo de comentarios has recibido? Antes me importaba, y antes me fijaba sobre todo en las críticas negativas, pero yo creo que primero uno tiene que ser un lector crítico de sí mismo. Y además, como artista, uno nunca está conforme. Bueno, voy a hablar en primera persona. Yo nunca estoy conforme con mi obra, ¿no? O sea, de repente, yo creo que la obra no se termina, se abandona. Cuando sientes que ya no le puedes modificar más, ahí lo dejas, ¿no? Y por ejemplo, una vez que yo publico el texto, así se queda. Por eso no me gusta releerme. Sí lo hago, porque se tienen que releer los poemas, los libros viejitos y todas esas cuestiones, pero de repente digo, ay, Dios mío, ¿no? Por ejemplo, creo que la experiencia de Anímula es interesante. Es un libro que publica hace 10 años. Hay textos con los que ya no me identifico para nada. O Jeffrey, ya no soy ese, afortunadamente, ¿no? Eh, ya no siento eso, no pienso eso, no escribo así, pero así se queda, ¿no? Y pues críticas he tenido de todo y muy interesante, ¿no? Eh, pero voy a decir solo solo fijar en las buenas.
obviamente tienes que fijar en las malas cuando te hace notar que te equivocaste en tu trabajo para mejorar. Pero cuando son por echarte tierra, por mala leche, entonces has oídos sordos. Y creo que yo he sido un poeta tremendamente afortunado, porque a pesar de que estoy fuera de ciertos grupos y de ciertas publicaciones y antologías y esas cosas, mi obra ha sido leída y la gente la ha recibido bien. Entonces con eso me quedo. Y obviamente no estoy pensando en los premios, estoy pensando en los lectores. Ya lo comentabas, pero me gustaría también que nos platicaras sobre tu experiencia de escritura actualmente, es decir, eh, ¿qué implica ser poeta? ¿Qué implica escribir poesía actualmente en México, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta y cómo ha sido tu experiencia en este momento? ¿Cuál que hay que tener en cuenta? Es que aquí hay una cuestión bien interesante para qué escribes, ¿no? Porque finalmente se nos ha dicho mucho que esto es algo que se hace por amor. O yo lo dije, se hace por malestar, ¿no? Como me siento mal, como hay algo mal en el mundo, algo le falta y demás, yo lo pongo. Pero no estoy conforme con eso. Entonces tengo que seguir creando y creando y creando. De repente es muy agotador, ¿no? Porque además, la tarea menos importante del escritor es escribir. Su tarea mayor es leer. Y como ya lo dije, leer no solo libros, leer música, películas, el clima, los chismes en la calle, el reggaetón, la música, las noticias, leer todo. Finalmente creo que se trata de tener una experiencia estética del mundo. Y desde el punto de vista de mi obra, es tomar todo eso y meterlo en la licuadora para poder hacer como un destilado, ¿no? Que de repente también dices, ay, qué chafa, me quedo. Pero en el momento en que yo hago mi obra, está bien bonito, la neta. Y después o sea, yo no me arrepiento de lo que he escrito ni de lo que he publicado, ¿no? ¿Qué implica? Bueno, también yo me hice una pregunta por algo que leí en Facebook, ¿no? ¿Para qué publicar? Porque efectivamente, si es un ejercicio personal, individual, ¿para qué mostrarlo? Pero creo que finalmente cuando la obra es, el autor, el artista tiene que desaparecer y lo que importa es el diálogo del receptor con la obra. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, creo que por eso, porque la obra necesita un lugar en el mundo y porque lo que interesa es la relación que tengan los receptores con la obra, ¿no? ¿Qué más? Pues se va a enfrentar a precariedad laboral. Nadie, no conozco a nadie, realmente no conozco a nadie que viva de la literatura, ¿no? Ni siquiera Cristina Rivera Garza vive de la literatura, ¿no? O sea, de escribir no, de dar clases sí. Y también, o sea, yo no voy a hablar mal de las becas, la neta. O sea, no voy a hablar mal de las becas porque es bien bonito que te paguen una lana por hacer todo este trabajo, ¿no? Pero también uno tiene que darse cuenta que el recibir o no una beca depende de muchas cosas que no tienen que ver solo con la calidad del trabajo, ¿no? Y también tiene que ver cuál va a ser su postura ética y política, no solo ante el texto y ante los receptores y la crítica, sino ante el dispositivo literario, voy a llamarlo así, que tiene que ver con editoriales, con grupos de poder, con revistas, con cotos cerrados, ¿no? En los que es muy difícil entrar y de repente tienes que decir, bueno, pues no me importa, ¿no? Y creo que aquí el gran ejemplo para mí es otra vez Guillermo Fernández, ¿no? Sí, no, ni hablar, es parte del oficio también este tipo de dinámicas, ¿no? Pero, sabes, me quedé con la curiosidad, ¿cómo son tus métodos de trabajo? Es decir, vas a empezar un libro, ya lo tienes en la mente, vas escribiéndolo, vas reescribiéndolo, lo dejas descansar, escribes a mano, escribes a computadora. ¿Cómo es este proceso que puede ser muy tardado o que a lo mejor no, ¿no? Tú lo has dicho, cada libro es diferente, ¿no? Cada libro es diferente. A Via Crucis, por ejemplo, los primeros poemas de Via Crucis los alcanzó a ver Sergio Ló. Entonces, tenían como 10 años de escrito los primeros poemas cuando se publicó el libro. Pero cada libro es diferente. A veces empiezo, como te dije, todo el tiempo estoy leyendo.
Entonces puede ser que tenga un tema, o que tenga un ritmo, o que tenga una imagen, y de ahí parto. Primero lo construyo en la mente, hasta que tengo el poema resuelto en la mente en cuestiones, en términos estructurales, lo escribo. De preferencia a mano. Y después ya en la computadora. Cuando lo paso a computadora, hago una primera corrección. Ahí puede haber cambios. Necesito que esté impreso, aunque ya no tanto, ya estoy trabajando mejor con lo digital. Y finalmente, te digo, cada libro es diferente, ¿no? Hay libros que sí me han tomado como 10 años y hay libros que en 3 meses se resuelven, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Pero también, y tiene que ver con para qué escribe uno, ¿no? Eh, Actualmente todos los poemarios, o la mayoría de los poemarios, están entre 60 y 70 cuartillas. O sea, 60 y 80 y demás. Y eso no es porque se agote un tema o que se explore, no, sino porque es lo que te piden las convocatorias para un concurso, ¿no? De repente para mí ha sido como muy frustrante, porque yo puedo decir, este es un poemario, pero son 10 poemas, es una plaqueta. O sea, sí es una plaqueta en términos editoriales, pero es un poemario porque expresa un tema completo. O sea, aquí exploré esto, ¿no? Van a ser 3 poemas, 10 poemas, 5 poemas, ya, ahí no va a crecer. Y de repente, Fernando Carrera dice algo que es muy cierto. Hay que distinguir entre un poemario y una colección de plaquettes. Porque efectivamente, un poemario expresa un mismo tema o una misma forma. Pero de repente hay gente que junta 5 plaquettes y las mete en algo que, según esto, es un poemario para un concurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí ha sido frustrante el explorar un tema y decir, chale, me faltan 5 cuartillas. O me sobran 10. Porque ¿qué haces ahí, no? ¿Lo mutilas para un concurso o lo haces crecer de forma artificial? Yo lo hice, pero ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, ese es mi método de escritura. Hay libros que también se publican muy rápido y hay libros que tardan mucho en publicarse, ¿no? Les decía que Anímula encontró editorial como 5 o 6 años después, ¿no? Del primer intento de publicación. Creo que también cuando uno es escritor tiene que tener mucha paciencia, porque los periodos son muy largos. Claro, claro. Y sabes, también me hiciste pensar, ¿crees tú en el oficio o crees más en la inspiración? ¿Qué parte de uno y qué parte de otros consideras que son importantes? Creo absolutamente en el oficio, porque necesitas el oficio para poder acceder a la inspiración. Por ejemplo, leí, Violeta Parra escribía cartas en verso, cartas a su familia en verso, y de repente tú dices, bueno, pero pasa algo. Tenía tanto oficio, había internalizado tanto las formas populares de la música chilena, que para ella era natural. Naturalmente nuestro pensamiento tiene un ritmo. Y de repente cuando uno empieza a escribir, que creo que se tienen que conocer las formas cerradas y utilizarlas, uno está contando sílabas, ¿no? Pero de repente, ya cuando internalizaste esa musicalidad, escribes y, oh, ¿por qué tiene ritmo? Ay, son puros octosílabos, son puros endecasílabos, o sea, entonces creo eso, ¿no? Y además, según te contó mi método, ¿no? De licuadora, de meter todo ahí, lo que me rodea, todos esos estímulos para crear un texto, un objeto estético, no podría hacerlo si no estuviera leyendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, absolutamente creo en el oficio. Y eso permite que de repente los poemas se me entreguen. Hay poemas que surgen completitos, así enteritos se me dan, y otros que me batallo mucho en hacerlos. Claro, claro. Pues ya casi se nos está acabando el tiempo. Te agradezco mucho que hayas tenido esta charla con nosotros. Eh, Antes de terminar, también me gustaría si pudieras hablar un poquito de cuál es tu opinión del panorama actual de la poesía en México. Eh, ¿Para dónde crees que va? ¿Cuáles crees tú que son, pues, ahorita los temas que más se están discutiendo? Pues nada, saber tu opinión al respecto. ¿Por qué me metes en líos? Bueno, no, al contrario.
Te agradezco mucho este espacio y todo eso. Para mí siempre es un placer platicar contigo y más sobre estos temas. Bueno, para empezar, creo que me he desvinculado un poquito del panorama actual de la poesía, ¿no? De repente, no sé, cuestiones profesionales e individuales me han hecho alejarme un poco. ¿Qué es lo que yo veo? No solo en la poesía, en la literatura en general, quienes ahorita llevan la escritura femenina, la escritura de mujeres, hecha por mujeres, lleva la delantera. Pero esto tiene muchos años de ser así, ¿no? Guillermo decía que, y no solo lo dijo Guillermo, bueno, Guillermo decía que las mujeres estaban escribiendo la poesía más avanzada, ¿no? Mucho más avanzada que los hombres. Y Mijail Lamas también dijo, la poesía más interesante se está escribiendo por las minorías, las mujeres, las minorías sexuales y las minorías lingüísticas. Entonces, creo que de repente las minorías sexuales ya me dan mucha flojera. Iba a utilizar una mala palabra, pero de repente yo hice una antología de esa poesía. Leer poesía gay ya me da muchísima flojera, ¿no? Como que ya la homosexualidad masculina está muy explorada en la poesía. Ya esta poesía homorótica como muy facilona también está mucha flojera, ¿no? O sea, no creo que esté mal, pero creo que debemos de ir a un cuestionamiento mucho más profundo, que sí encuentro, por ejemplo, en Sergio Ló, en Oscar David López, ¿no? Que es como esta relación que tú decías con el cuerpo, el lenguaje, el poder, la familia y todas esas cuestiones, que son mucho más interesantes a decir nada más que un vato tiene bonitas nalgas, ¿no? La poesía en lenguas indígenas también creo que va por ahí, pero el problema es que leemos solo en traducciones, ¿no? Y lo interesante sería aprender la lengua para poder entrarle a esa musicalidad, a esa forma de pensar y de concebir el mundo, ¿no? La poesía, en general la literatura, la escritura hecha por mujeres. Pues nuevamente te agradezco mucho, Saúl, que hayas tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros. Antes de que nos vayamos, te pido también que nos digas dónde te encontramos, en qué andas, cómo podemos seguirte la pista. ¿Se vale hacer comerciales? ¿Se vale hacer anuncios? Bueno, ahorita estoy escribiendo, estoy empezando un libro sobre una experiencia que tuve el año pasado, ¿no? De estar internado por voluntad propia en un anexo. Entonces, creo que es lo más difícil que he escrito, porque el reconocerme como adicto y el tocar fondo y el pedir la ayuda y el vivir, o sea, yo no sabía que era un anexo, yo no sabía dónde me iban a llevar, ¿no? Entonces eso ha cambiado no solo mi perspectiva de la literatura, sino del mundo en general, ¿no? Entonces creo que voy a ir por ahí, ¿no? Porque aparte quiero hacer varios libros sobre el tema. Quiero hacer no solo un poemario, sino también como un relato de lo que me pasó y ensayos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que viene, pero va a tardar. Y me pueden encontrar en Facebook, estoy como Saúl Ordóñez, en Instagram, The Real Saúl Ordóñez, ¿no? Y creo que ya, nada más. Eso es todo, ¿no? De repente hago revisión de poemarios, es lo único que estoy haciendo ahorita, revisión de textos, no estoy dando talleres ni nada de esa cuestión. Pues muchas gracias. Les agradezco también a todas las personas que han seguido la charla o que después la van a ver, porque va a quedar ahí en nuestro muro de Facebook. Les recuerdo que este sábado tenemos entonces live y micrófono abierto desde Estridente Café y los invito a que la próxima semana nos sigan la pista también en el capítulo número 9 de Código Cero, conducido por Andros Aguilera, y vamos a tener de invitada a la poeta Sara Uribe. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos.